Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, regeneración y catástrofe, 120 años de la Guerra de los 1000 días, parte 2. Bienvenidos. Bienvenidos de vuelta a Déjà Vu. Mi nombre es Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez. Y estamos en la segunda parte del episodio doble sobre regeneración y catástrofe sobre la Guerra de los 1000 días. Luis Guillermo, en el primer episodio no oímos ni un balazo, ¿no? Y ahora empiezan los balazos en el Socorro Santander, cuando empieza esta conflagración que dura más de 1000 días y que va a destruir a Colombia. ¿Cómo inicia la guerra, Luis Guillermo? ¿Cuáles son las primeras batallas? Bueno, esto es una guerra donde los liberales habían planeado un alzamiento simultáneo en varias partes. Pero esto no estaba bien planeado. Esto es espontáneo en cierta medida en Santander. Empieza prematuramente. Y sí, hay un alzamiento importante en el Socorro, en Oiva, en la Mesa de los Santos, en las cercanías de Bucaramanga, en fin. Toda esta parte de Santander, de lo que hoy es Santander, no norte de Santander, sino Santander, se subleva. Y se da también un alzamiento muy interesante en Barranquilla, donde los obreros, los trabajadores de la Compañía Colombiana de Transportes se hacen al poder de varios barcos de la compañía, los arman, los artillan y van a buscar la manera de controlar el río Magdalena, que era es la principal fuente, arteria fluvial del país, y con ese control del río se controlaba todo el país. También hay alzamientos menores, y es allá a donde Rafael Uribe Uribe, que estaba en Bogotá en el momento del alzamiento, se dirige para él supuestamente dirigir o tomar parte en la creación de este ejército liberal que supuestamente va a repetir la hazaña de Cipriano Castro meses antes y venir a Bogotá y tomarse el poder. En cambio, el gobierno, por su parte, empieza a montar un gran cuerpo militar que llama el Ejército del Norte, compuesto por 10.000 efectivos de la fuerza permanente del país para ir a sofocar este foco insurgente en Santander. La primera gran batalla de la guerra ocurre el 15 y 16 de diciembre de 1899, que es la batalla de Peralonso, en norte de Santander. Sí, los liberales intentan atacar un poco antes a Bucaramanga. Rafael Uribe Uribe participa en esta operación. Eso es el 11 de noviembre del 99 y fracasan y se van todos a buscar una querencia a la frontera con Venezuela. Ahí aparece un don nadie en su momento, que era Benjamín Herrera, que era un comerciante de ganado, sin ningún tipo, con muy poca ascendencia nacional, quien había ocupado Cúcuta accidentalmente porque la guarnición gubernamental la había desocupado. Entonces, Benjamín Herrera está ahí. Cuando los derrotan a los liberales en Bucaramanga, deciden irse a algún lado y piensan irse a Cúcuta, y se reúnen en Cúcuta los liberales, esta vez bajo, digamos, con la participación de Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera, pero bajo el mando de lo que ellos, del designado director de la guerra, que era el general Gabriel Vargas Santos, que era también un anciano, una vieja gloria del Partido Liberal, que habían traído de su exilio interno en los llanos. Él vivía en su hacienda allá en los llanos, y lo habían puesto ahí como director del partido. Era un viejo un poco cacreco, que no manejaba, digamos, bien el tema militar. Hablemos un momento de quiénes eran los participantes, los oficiales de lado y lado. Estos no eran militares profesionales. Los del lado liberal, Uribe Uribe era un abogado, periodista, hacía de todo. Él después se volvió cafetero, un tipo con una energía impresionante, propia del siglo XIX. Fundaba periódicos, escribía libros, dictaba cátedras. Más adelante se volvería socialista. Creaba empresas, pero no era un militar profesional. Del lado conservador, los Holguín tampoco eran militares profesionales. De hecho, ninguno era un militar profesional propiamente dicho. El que tenía, digamos, formación militar de escuela era Benjamín Herrera, pero nunca lo había ejercido parcialmente en algunas de las guerras previas, en ningún cargo muy importante. Pero sí, efectivamente, estos eran políticos que fungían de militares de vez en cuando. Es decir, el ejército no se profesionalizaría sino hasta más adelante, después de la guerra, cuando se crean las escuelas militares
navales, la Escuela Militar de Oficiales en Bogotá, con lo que sería la misión chilena. Pero eso es con posterioridad a la guerra. Eso es después de la guerra. Entonces, esto era una guerra, era una guerra luchada por políticos de ambos lados, civiles de ambos lados, que se ponen un uniforme para lanzarse a la guerra. Entonces, van allá los militares de este ejército del norte gubernamental a aplastar a los liberales. Se da, digamos, por concluido que esto ya había terminado. Y los liberales, asustados, salen de Cúcuta y buscan el camino hacia el río Magdalena, hacia la vía Ocaña. Entonces salen de Cúcuta hacia el occidente por el Camino Real y son interceptados por las fuerzas gubernamentales a la altura del puente de la Laja, sobre el río Peralonso. Y empieza una batalla el 15 de diciembre del 99, que, como es de esperarse, pues le iban ganando las fuerzas gubernamentales, que eran mucho más numerosas, mucho más nutridas, mejor armadas. Y al día siguiente, el 16 de diciembre, están perdiendo ya la batalla y entonces ocurre uno de esos actos así como medio milagrosos, inesperados, que cambia completamente el curso de los acontecimientos. El general Uribe, a las 4 de la tarde del 16 de diciembre del 99, dice: voy a cruzar ese puente que está ahí, ¿quién me acompaña? Entonces había como unos cachacos alrededor y otra gente ahí al lado, sin muchas ganas, le dicen que sí. Y a esa hora Uribe cruza corriendo el puente y toma por sorpresa a la guarnición gubernamental que hay del otro lado del puente, y hay un pánico generalizado. Y en conclusión, el ejército gubernamental se desborona, se va empanicado rumbo a Cúcuta, se ahoga la mitad de este ejército cruzando el río Zulia, y es una gran victoria inesperada liberal que le da un segundo aire, o le da el primer aire realmente a esta revolución en ciernes, y esto cambia completamente la dinámica de la guerra. Los liberales no se esperaban esta victoria y de hecho no la aprovechan. Muchos historiadores militares han dicho que si los liberales hubieran marchado en ese momento a Bogotá no hubieran encontrado ninguna resistencia. Pero esto es un poco lo que hablábamos al comienzo del anterior episodio. Esto todavía era la última guerra civil del siglo XIX. Lo que los liberales en ese momento pensaron en hacer era firmar un tratado de paz con el gobierno, y le enviaron una comunicación al gobierno, pero el gobierno la rechazó. Claro, y esto es bien interesante porque hay muchas iniciativas de paz, muchas. Hay por lo menos, en el transcurso de la guerra, por lo menos 8 o 10 iniciativas serias de paz, donde lo que los liberales querían era básicamente una reforma política que les garantizara una presencia por lo menos parcial en el Congreso. Inclusive hablaban de una tercera parte de las curules en el Congreso, que los dejaran estar ahí, y en fin. Y el gobierno sistemáticamente con San Clemente y más adelante con Marroquín se negó a darles esta posibilidad a los liberales. Y simplemente les decía: mire, si ustedes se quieren rendir, les damos una amnistía, pero ningún tipo de concesión política. Y el gobierno decide hacer algo también muy inusual, y es que decide reconstituir un nuevo ejército del norte para nuevamente atacar a los liberales. Y ya entonces arranca el año de 1900, donde ya nos comenzamos a acercar, ya con 2 ejércitos otra vez reconstituidos, a lo que sería la batalla más famosa, la batalla más conocida de la Guerra de los 1000 días, que es la batalla de Palo Negro. Palo Negro, que es el sitio donde queda actualmente el aeropuerto de Bucaramanga. Esa es la meseta de Lebrija. Ahí se encuentran 2 ejércitos muy grandes. Esta es la batalla más grande de la historia de Colombia, Palo Negro, y la más sangrienta tal vez. Hablábamos que la Guerra de los 1000 días tiene 2 caras de la misma moneda. Por un lado es la última guerra civil del siglo XIX, pero por otro lado es la primera del siglo XX, y Palo Negro es definitivamente una batalla del siglo XX. Sí. Es una batalla donde el armamento ya es más moderno, donde los números de hombres que pelean de lado y lado son mucho mayores, y donde el número de muertos es también mucho mayor. Sí, aquí hay semejanzas un poco con las guerras de trincheras de la Primera Guerra Mundial, que ocurriría 14 años después. O sea, los liberales se atrincheran en un lado, los conservadores en otro lado, con armas modernas ambos. Palo Negro es el Gettysburg colombiano. Pelean 12.000 hombres del lado del gobierno, 9.000 del lado liberal, y la batalla, muy sangrienta, termina con una victoria aplastante del gobierno. La gana un general de nombre Próspero Pinzón, quien había reemplazado al general Casabianca, quien había sido nombrado ministro de guerra. Entonces Próspero Pinzón
logra contener a los liberales y gana esta batalla. Y todo parecería indicar que hasta aquí iba a llegar la guerra, la insurgencia, digamos, el alzamiento liberal, como había ocurrido siempre, como había ocurrido después del Enciso, como había ocurrido después de los Chancos, como había ocurrido después de la Humareda, en fin, una gran batalla decisiva y se acababa la guerra y había una especie como de acuerdo de paz. Palo Negro cierra lo que es conocido como la primera fase de la guerra, la primera fase, que es una guerra de unos ejércitos más o menos convencionales de lado y lado. Y arranca, es decir, después de la derrota en Palo Negro, los jefes liberales terminan desperdigados por todo el país, muchos incluso se van al exilio en el exterior, y arranca una segunda fase de la guerra, que es más confusa, una guerra de guerrillas, de pequeños movimientos y pequeños enfrentamientos en distintas partes de la geografía. Tú dijiste, este conflicto tiene de entrada un tema internacional muy importante. No solamente Cipriano Castro empieza a ayudar a los liberales, sino también el presidente Eloy Alfaro en Ecuador y el presidente Santos Zelaya en Nicaragua. Estos son las personas que realmente le dan el apoyo moral y material a los liberales para continuar la guerra. Cipriano Castro lo habíamos mencionado en el primer episodio. Él se toma el poder en Venezuela en 1899 y de cierta manera inspira a los guerreristas como Uribe a lanzarse a una rebelión. Hay una muy buena anécdota, que es que él, Cipriano Castro, era de mujeriego, tomaba trago, le gustaba parrandear, tenía una enfermedad venérea que se tiene que ir a tratar a París, y le dice a su compadre, a su compañero de armas, que se llama Juan Vicente Gómez, le dice: hermano, cuídeme el chuzo, vuelvo en 3 meses. Se fue a París y apenas sale para París, Juan Vicente Gómez le da un golpe y dura 30 años. Muy venezolano, ¿no? Eloy Alfaro también era un radical muy parecido a los radicales colombianos de mitades del siglo XIX. Él también apoyó a los liberales. Entonces había un apoyo internacional muy importante y sucedió algo muy similar a lo que ha pasado en los últimos 30 años en Colombia, que es que Venezuela se convirtió en una retaguardia estratégica, y Ecuador también, para las guerrillas liberales de entonces. Entonces cruzaban la frontera y usaban a Venezuela para rearmarse, para abastecerse y atacar a Colombia desde Venezuela. Y también, no hay que olvidarlo, en Panamá, patrocinados por el dictador nicaragüense Santos Zelaya. Entonces, hay, digamos, esta ayuda internacional mantiene viva la insurgencia, la revolución durante 1900 y 1901, la mantiene andando. A mediados de 1900 pasa algo muy importante, que es el golpe de Marroquín a San Clemente el 31 de julio. Marroquín, que era el vicepresidente, derroca a San Clemente, que en ese momento estaba en Villeta. San Clemente gobernaba desde los pueblos cercanos a Bogotá, porque no podían vivir en Bogotá por la altura y por su edad. Y firmaba con un sello de caucho, ¿no? Firmaba con un sello de caucho que tenían sus ministros. Esto se daba para mucha corrupción, como hablábamos en el capítulo anterior. Eso nunca más se volvió a ver en Colombia, ¿verdad, Alejandro? Creo que no, eso es decir, desde entonces yo creo que ya más difícil. Pero entonces asume Marroquín la presidencia después del golpe del 31 de julio y otra vez hay una esperanza de que se vaya a firmar la paz. Claro. Marroquín había sido en el pasado más abierto a entenderse con los conservadores históricos, a la reforma electoral, pero como decíamos en el episodio pasado, Marroquín era un viejo taimado y llega al poder, le da el golpe a San Clemente y no firma la paz. Claro, lo que pasa aquí es que cuando se decide, cuando los liberales deciden continuar la guerra, esto deja consternados a los conservadores históricos, particularmente a Carlos Martínez Silva y su grupo. Y dicen, realmente esto es increíble, el país está desbaratando por todas partes, hay que buscar una salida negociada a todo esto. Marroquín toma la decisión de continuar la guerra con una política de mano dura, y aquí entra en escena un personaje que adquiriría mucha notoriedad en los años siguientes, que es el general Aristides Fernández. Este es, de cierta manera, el villano de la obra, y vamos a contarles después de una corta pausa. Hola, soy Juanita León, directora de La Silla Vacía. Decidimos reflexionar sobre los próximos 10 años con quienes lo han pensado. En un país que vive anclado en sus lastres del pasado, nos pareció que era una buena excusa para pensar en el largo plazo. Los invito a que se suscriban a nuestro podcast El Futuro del Futuro, donde trataremos de anticipar cómo cambiará el mundo en el que vivimos. Bienvenidos.
Volvemos entonces después del golpe del 31 de julio. Marroquín es el nuevo presidente de la República y nombra como ministro de guerra al general Aristides Fernández, que Aristides Fernández sí comienza a implementar una política de represión más violenta y a continuar con la guerra de una manera más, ¿cuál sería la palabra? Más sangrienta. Sí, más brutal, más represiva. Más represiva. O sea, este concepto de la guerra de los caballeros, que era lo que se veía al principio de la guerra, que eran como unos señores muy elegantes, que cuando se rendían inclusive daban la palabra que se iban a ir a la casa y entonces lo soltaban y tal. Entregaban su escopeta y se iban para la casa. Pero acá no. Esto es una guerra ya del siglo XX, sí, donde Fernández dice, aquí estos tipos hay que ganar la guerra y para eso vale cualquier cosa. Fernández comienza a encarcelar presos políticos en el Panóptico y se ensaña también contra los conservadores históricos y los comienza a desterrar, por ejemplo, a Gachalá, a Carlos Martínez Silva, una de las grandes figuras del conservatismo histórico, lo manda a Gachalá, y él era del mismo partido de Marroquín, él era el líder del conservatismo histórico. Lo que vemos acá ocurriendo de 1901 y 1902 es que la extensión de la guerra, la duración de la guerra, la profundidad de la guerra, hace que la guerra asuma características realmente populares. Y para entender un poco el tamaño de lo que estamos viendo desde el punto de vista de violencia, en agosto de 1901, las guerrillas tolimenses al mando de Tulio Varón atacan a unos batallones que manda el gobierno a la zona de Piedras, al lado de Ibagué, y están acampando en la hacienda de la Rusia, y viene una emboscada de las fuerzas de Tulio Varón, y en esa emboscada se dice que hubo 2.000 muertos. Probablemente hubo muchísimos menos, pero es posible que hayan sido unos 500 muertos. En una emboscada, solamente en una emboscada, grande y todo, pero las emboscadas comunes eran de 40, 50 muertos en esta guerra, y miremos lo que es contemporáneamente, o sea, las emboscadas más grandes que se dieron en la guerra contra las FARC hace un par de décadas, finales de los 90, tuvieron máximo 30 o 40 muertos. O sea, nunca hubo una confrontación en la guerra contra las FARC que tuviera más de 50 muertos o que tuviera, digamos, más de 100 y tantos. O sea, las grandes derrotas, el Cerro de Patascoy, por ejemplo, o Mitú, eran de 100 y pico bajas. Nada comparado con lo que se veía en la guerra de los 1000 días, que era muchísimo más. Hablemos de los intentos de paz. Uribe le lanza una propuesta de paz al gobierno desde Nueva York. Él estaba en ese momento exilado en Nueva York y hace una propuesta de paz al gobierno no consultada, no autorizada por el Partido Liberal, lo cual no le causa mucha gracia a sus copartidarios. ¿Y qué dice el gobierno? Pues el gobierno dice que no, porque es lo mismo de siempre. O sea, el Partido Liberal quería ciertas concesiones políticas, así fueran mínimas, y el gobierno, tanto el de San Clemente, como decíamos, y el de Marroquín ahora, que había participado en un golpe supuestamente para hacer la paz, no la acaba haciendo, sigue con la línea dura, inclusive más dura que la de San Clemente, y esta propuesta de paz de Uribe, pues cae en oídos sordos. Hay una fiebre de guerra en ambos bandos y la guerra continúa, y entonces queda solito allá en Nueva York Uribe hasta que Cipriano Castro lo trae, porque se le ocurre a Cipriano Castro que va a revivir la Gran Colombia. Y vienen aquí unos episodios pues realmente muy, muy olvidados, pero también muy importantes, de invasiones simultáneas de Colombia a Venezuela y de Venezuela a Colombia. Sí, pues Colombia se entera que Uribe está montando un ejército en San Cristóbal y se anticipa y agarra a unos disidentes venezolanos, los arma, pero estamos hablando de 2.000 personas, o sea, 3.000 personas. Esto no era pues un comando que mandan para allá ahí como medio clandestino, no, esto es un ejército que montan. Esto no es como la invasión a Venezuela de Juan Guaidó. No, no, para nada. Esto realmente es un ejército de verdad y se meten a San Cristóbal y la idea era tomarse San Cristóbal y seguir y reproducir lo que había pasado 1 año y medio antes con Castro y llegar hasta Caracas. Entonces se topan en San Cristóbal con Uribe, con el mismo Uribe. Entonces son tropas venezolanas comandadas por colombianos combatiendo con tropas colombianas en Venezuela comandadas por colombianos. O sea, es una cosa un poco loca. Un sancocho. Un sancocho completo, lo que acaba ocurriendo. Y finalmente los venezolanos y Uribe logran contener
a los colombianos y a los venezolanos que habían invadido desde Colombia. Del otro lado del país, desde Ecuador, entonces, Benjamín Herrera invade Colombia, llega hasta Tumaco. En Tumaco adquiere un buque para subir a Nicaragua. En Nicaragua se arma, recibe también apoyo del entonces caudillo nicaragüense, Zelaya, y vuelve a bajar de Nicaragua a Panamá. Él llega a Panamá y abre un nuevo frente de guerra comandado por Benjamín Herrera en Panamá. Y los Estados Unidos se preocupan. Panamá tenía entonces un ferrocarril y Panamá, esto ya estamos en 1902, ya son 50 años después de la fiebre de oro en California. Estados Unidos dependía de ese ferrocarril panameño para abastecer ambas costas. Todavía no había canal, eso sucedería después, pero Panamá era de vital importancia para el comercio mundial. Entonces Estados Unidos manda no uno ni dos, sino 3 acorazados de su armada y los fondea, unos del lado del Pacífico, otros del lado del Atlántico, y tiene ahí unos marines para cuidar el ferrocarril. Entonces empieza Benjamín Herrera a triunfar en Panamá de una manera bastante contundente. El gobierno colombiano manda tropas a Panamá, se empieza a escalar la confrontación en Panamá y Estados Unidos teme que el ferrocarril caiga en manos rebeldes y se cese la comunicación. Y un tema muy importante, ya para ese entonces el presidente de Estados Unidos no es McKinley. McKinley lo matan en 1901 y asume su vicepresidente, que es nada más y nada menos que Teddy Roosevelt, el vaquero. Un hombre de armas tomar. Pero Sí. entonces, ¿qué está pasando en Bogotá en ese momento? Entonces ya estamos en 1902 y ambos bandos están agotados. La guerra ya lleva 3 años. Los liberales pacifistas en Bogotá, agrupados en el periódico de El Nuevo Tiempo, como Carlos Arturo Torres y José Camacho Carrizosa, comienzan a extender otra vez ya la necesidad de unas negociaciones de paz. Se comienzan a oír llamados para poner, y de ahí viene la frase, la patria por encima de los partidos, y ambos bandos ya saben que necesitan llegar a un acuerdo de paz y que los liberales no van a poder triunfar en esta guerra. Y finalmente empiezan unas conversaciones que acaban muy rápidamente en unas rendiciones. Primero la rendición de Neerlandia, que fue la que citamos en el pasado episodio. Esa la firma Uribe Uribe, o en 100 años de soledad la firma el coronel Aureliano Buendía. Así es. Y continúa de todos modos un mes más Benjamín Herrera luchando en Panamá hasta que lo convencen de deponer las armas y el liberalismo finalmente acepta una rendición que podría llamarse incondicional, porque era una rendición con la amnistía, pero no se les daba nada más. O sea, no se logró. Después de esta devastación tan increíble, se calcula que hubo por lo menos 100,000 muertos en todo esto, pues el liberalismo no logra absolutamente ningún tipo de concesión para la paz. Esta es una guerra que fue inesperada. Esta fue una guerra que duró mucho más tiempo de lo que se había pensado originalmente. Mucho más sangrienta, mucho más devastadora, con unas consecuencias que todavía vivimos, Alejandro. Yo creo que la más importante de ellas es que se impone una estructura del Estado conservadora, católica, centralista y, en cierta medida, estatista. O sea, Miguel Antonio Caro triunfa. Y esta constitución y ese modelo de Estado dura 100 años. Claro, tiene modificaciones, tiene ajustes a lo largo, se legitima definitivamente, pero el ADN contemporáneo colombiano es consecuencia de la consolidación de la visión conservadora, en mi opinión por lo menos, de Miguel Antonio Caro, que no logra ser modificada en esa guerra. El liberalismo no ganó nada con la guerra. Uribe es responsable de embarcar al liberalismo en esa aventura, pero no sacan ninguna concesión después de 3 años de guerra. Solamente sería en la Asamblea Constituyente que convoca a Rafael Reyes en los años siguientes y especialmente en la reforma constitucional de Carlos R. Restrepo en 1910, donde el liberalismo consolida una inclusión o un acceso a la política, claro, y una tercera parte, la garantía de tener una tercera parte del Congreso. Es decir, es un triunfo tal vez conceptual, mas no es un triunfo político. O sea, la regeneración se acaba con la guerra de los 1000 días. O sea, es una perdedora en todo esto. Y lo que la reemplaza es, como usted lo acaba de decir, pues una práctica muy colombiana de los gobiernos de unidad nacional, que son los que vienen después, tanto con Rafael Reyes como con Carlos R. Restrepo, con el Frente Nacional,
con la unidad nacional de Juan Manuel Santos y con el pacto histórico de Gustavo Petro. O sea, esta práctica de gobiernos de unidad nacional es una consecuencia directa de los estragos del fundamentalismo político, de la regeneración y de lo que pasa en la guerra de los 1000 días. Así es, y económicamente Colombia sale de la guerra con una hiperinflación nivel venezolano. Es decir, Caro y Marroquín pues, se había puesto a imprimir billetes durante la guerra. Entonces Colombia tiene la moneda en el piso, Colombia tiene la inflación disparada y se tiene que dedicar a reconstruir la economía nacional, y ya para ese momento se sabe que se va a hacer en torno al café. Ya Colombia identificó por fin, después de un largo siglo XIX de dar bandazos, Colombia ya por fin tiene un producto de exportación y un producto que va a estar en el centro de la economía. Tal cual. Y yo creo que esa versión colombiana a las hiperinflaciones y ese deseo de estabilidad económica que ha sido una constante durante el siglo XX y durante, bueno, por lo menos hasta ahora, viene un poco esa experiencia de la hiperinflación. La consecuencia más importante inmediatamente después va a ser la pérdida de Panamá, que en 1903, un año después de terminada la guerra, se independiza con el apoyo de Estados Unidos. Sí, yo creería que sin guerra de los 1000 días no hubiera habido separación de Panamá. O sea, la guerra de los 1000 días crea las condiciones para que se dé la separación de Panamá. Creo que una de las consecuencias más negativas fue también haber mantenido esta idea de que se pueden o se debían solucionar los conflictos, sobre todo en el campo, de manera violenta. Creo que muchos de estos guerrilleros alzados en armas durante esta larga confrontación, cuando las élites liberales y conservadoras deciden ponerle fin a la guerra, esta gente queda un poco como en el limbo, y para ellos el uso de la fuerza para resolver conflictos pues no cesó. Y llama la atención también que este es un aniversario, Luis Guillermo, que ha pasado casi totalmente desapercibido. Sí. Yo no he visto nada en medios, en los periódicos, sobre los 120 años del fin de la guerra de los 1000 días. Sí, no se ha dicho nada sobre eso, pero es una guerra que de todas maneras está en la conciencia colectiva del país. Cierro con una frase otra vez de García Márquez, de la firma del Tratado de Neerlandia. Dice García Márquez: el coronel Aureliano Buendía llegó en una mula embarrada, estaba sin afeitar, más atormentado por el dolor de los golondrinos que por el inmenso fracaso de sus sueños, pues había llegado al término de toda esperanza, más allá de la gloria y de la nostalgia de la gloria. Con esto los dejamos descansar de nosotros durante 15 días. Nos veremos para hablar de las relaciones entre Colombia y Venezuela, los altibajos que hemos tenido de dos naciones hermanas que a veces se pelean como si fueran también dos hermanos en conflicto. Muchas gracias. Hasta luego. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.